Un año más, una vez más, como era de esperar, el Estado ilegítimo israelí, genocida y terrorista, vuelve a invadir el tercer lugar más sagrado en el Islam, la mezquita del Aqsa, en el mes más sagrado para los musulmanes, el mes de Ramadán. Estos ataques comenzaron antes de ayer con granadas, armas y gas para asfixiar a los fieles. Intentemos darle la vuelta a esto y ponernos en la hipotética situación de que se están impidiendo actos de adoración en cualquier otro país de Occidente. Estaría el mundo en llamas, con las manos a la cabeza, pero en el momento en el que le toca a una persona palestina, musulmana o musulmana, hacemos oídos sordos y ojos ciegos. Debemos entender y tener interiorizado que los palestinos son seres humanos merecedores de todo tipo de derechos, y hasta incluso de los básicos, porque ni de esos básicos pueden disfrutar. ¿Se puede saber dónde está la ONU y la Declaración de Derechos Humanos universales que todos aplaudimos? Voy a poner un ejemplo de este mismo caso de las agresiones a la mezquita. ¿Os suena el artículo 18 de los derechos humanos? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de creencia y de religión. Irónico, ¿no? ¿Habéis visto alguna mano alzada, algún grito de protesta a favor de los palestinos desde vuestra situación privilegiada? Otro artículo, el artículo 1, el primerito. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Pues dejadme deciros que un palestino se encuentra coaccionado desde el minuto 1 debajo de la ocupación. Desde el 14 de mayo de 1948, que se fundó el Estado ilegítimo de Israel, ningún palestino se ha vuelto a sentir un ser humano con derechos. Artículo 9. Ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida ni arrestada. A un niño palestino desde pequeño, desde que tiene noción y conciencia, se le enseña que puede ser encarcelado sin ningún tipo de motivo. De hecho, Israel es el único país del mundo que juzga a niños en tribunales militares. Podría tirarme horas y horas mencionando artículos de los derechos humanos universales de los cuales los palestinos no pueden experimentar, simplemente por ser palestinos. A raíz de esto solemos escuchar el discurso barato de que se trata de un problema lejano, no somos palestinos y que por ende no podemos hacer nada. Nos limitamos a mirarnos el ombligo, ser egoístas y no pronunciarnos en ninguna sola palabra. Con el simple hecho de empezar a educar a nuestro entorno, a la gente que no está informada sobre el tema, a utilizar nuestras redes sociales como forma de voz, estamos informando y educando, y esta es el arma más decisiva y más importante para que todo esto llegue a un fin. Este fin es la libertad de Palestina. Creedme que estos actos, desde nuestro punto de vista que parecen pequeños, de verdad marcan la diferencia. No se trata de un problema ni de un conflicto, se trata de un genocidio, y el más largo de la historia, ni más ni menos que 75 años de ocupación, genocidio y terrorismo. En algún lugar de Palestina hay un palestino de tu edad preguntándose si sobrevivirá lo suficiente para su próximo rezo.